Bueno, pues deberíamos tener otra semana de consolidación en positivo. Esto fue más claro la semana pasada en Nueva York que en Europa. Europa ha estado algo más floja. Es verdad que en Estados Unidos la semana pasada salió la inflación, y la inflación por fin retrocedió de 3,5 a 3,4, cosa sobre lo que yo tenía algunas dudas, pero salió bien. La inflación retrocedió una décima, y eso ha permitido que estos últimos días pues el tono sea este de consolidación, rebotando un poquito, como digo, más claro en Nueva York que en Europa, ¿no? Y esta semana yo creo que el tono va a ser parecido, puede que la semana que viene también, porque estamos en mayo, ya hemos llegado a este punto con ciertos avances en bolsas, generosos, para estas alturas del año, y en mayo la actividad suele estancarse, suele disminuir, y el mercado se queda algo sin dirección habitualmente. Este año no va a ser una excepción, y esta semana tenemos algunas cosas. Yo diría que el día más importante de la semana es el miércoles, porque el miércoles coinciden tres cosas. En primer lugar, la inflación en Reino Unido, que no es la inflación en la eurozona, tampoco es en Estados Unidos, pero bueno, es otra referencia de inflación que probablemente va a retroceder bastante. De hecho, está en 3,2 y se espera 2,1, que es muchísimo para el Reino Unido, con todo el problema y las tensiones que tienen por el Brexit, ¿no? De déficit de mano de obra cualificada, no cualificada, etcétera, que eso es inflacionista, ¿no? De manera que el miércoles inflación en Reino Unido. El miércoles las actas de la Reserva Federal, que no creo que aporten nada nuevo ni se pongan más suaves en su tono, pero bueno, siempre hay que echarles un vistazo y genera un poquito de inquietud y distrae la atención hasta que se leen a las 8 de la noche, ¿no? Y después del cierre de mercado publica Nvidia, que es una de las mayores compañías del mundo, semiconductores, etcétera, ¿no? Bueno, Nvidia debería publicar un BPA, un beneficio por acción de $5,53, que no es comparable con el mismo trimestre del año pasado, porque el mismo trimestre del año pasado pasaron cosas extraordinarias y fue muy flojo. Tenemos que fijarnos en el 5,53 si bate o no y cómo es el guidance, cómo es la guía para el siguiente trimestre o todo el año, ¿no? Es difícil que Nvidia decepcione, pero la referencia es esta, el miércoles por Nvidia, por inflación británica y por las actas de la Fed. Aparte de esto, tenemos otras cosas, tenemos la inflación japonesa, que tampoco hay que dejar de verla, que probablemente reduzca su nivel desde 2,7 a 2,4, pero esto va a ser el viernes. Y hay algunas otras cosas entre medias que tienen cierta relevancia, pero yo diría que es una semana de consolidación en positivo si todo sale como parece el miércoles. Y después vamos a tener una semana pues también de datos, yo no diría irrelevantes, pero de poca importancia, en un mayo ya muy asentado el año con avances que han sido más que dignos, que probablemente tengamos una segunda parte del año también buena, pero que el movimiento de la vista enseguida, por no decir ya, se dirige hacia junio, porque en junio tenemos dos bancos centrales de primera línea, que son el BCE el día 6 y el Banco de Inglaterra el día 20, que seguramente bajarán tipos. Desde luego el BCE el día 6 es casi seguro que lo haga, y el Banco de Inglaterra es muy probable que lo haga, ¿no? Y entonces el mercado ya está mirando a principios de junio, esperando durante mayo, atento un poco a la inflación, pues eso, en Reino Unido, en Japón, qué dicen las actas, qué saca Nvidia, pero estamos en esa fase un poco fría antes de que empiece a dinamizarse el mercado, y se dinamizará, si todo sale bien, cuando Banco de Inglaterra y BCE bajen tipos en junio. Muchas gracias.